Mi nombre es Luis Isabel Herrera Morales. Mi nombre es Javier Martínez Cáliz. Bueno, somos padres de un hijo con autismo. El niño se llama Emanuel Martínez Herrera. Hola, soy Gabriela Abigail Torres Hernández, tengo 22 años, soy estudiante de la licenciatura de Psicología aquí en la UJAT y tengo TDAH. ¿Sabías que no todos pensamos, aprendemos o sentimos de la misma manera? En nuestras aulas, trabajos y comunidades viven personas neurodivergentes, personas con autismo, TDA, dislexia y muchas otras formas únicas de ver el mundo. La neurodivergencia es el proceso en donde tu cerebro sigue sus propias reglas, siendo una mirada humana de cómo se construye la sociedad entre diagnósticos y etiquetas. Vivimos en un mundo que intenta clasificarlo todo, pero hay cerebros que no encajan en moldes, y eso no es un defecto, es diversidad. Este documental da voz a quienes viven, acompañan y comprenden la neurodivergencia, no desde la patología, sino desde la experiencia humana. Bueno, ha sido un proceso muy largo, del cual pues teniendo 1 año y medio el niño, lo llevamos a un neuropediatra, pero no salió un diagnóstico, sino simplemente nos dijeron que era inmadurez del cerebro. Entonces se medicó para supuestamente madurar el cerebro, se le hicieron estudios, pero hasta ahí quedó. Entonces, como fue pasando los años, Manuel no hablaba, no nos veía, no nos conocía, no reaccionaba de ninguna manera. Le hablábamos y no nos escuchaba. Nosotros pensamos que era sordo, pensamos que era mudo, pero pues igual se llevó a diagnosticar a través de un tamiz auditivo, de lo cual salió que el niño sí oía y de lo cual pues sí podía hablar. Y de allí, como Emanuel desde los 6 meses tiene una estilista que es la única que lo ha rasurado. Cuando se fueron acercando los 3 años, ellas le llamó mucho la atención de saber que Emanuel no hablaba. Entonces, pues nos hizo el comentario de que por qué Manuel no hablaba, y le dijimos que no sabíamos. Y ella pues nos hizo el comentario de que Manuel era autista. En ese momento pues nosotros no conocíamos que era un niño autista, no conocíamos el diagnóstico, no conocíamos nada. Y yo saliendo de esa estética con mi esposo, pues le hice el comentario de que era eso, ¿no? Y pues él me dijo que no sabía, pero que pues no creía que Manuel tuviera pues esa enfermedad, le decíamos nosotros en ese tiempo. Y transcurrieron unos días y lo llevé con el pediatra que lo atiende, y le hice el comentario y él lo observó y me dijo: posiblemente sí es autista, pero yo no te puedo dar un diagnóstico porque no soy especialista en eso. Entonces él mismo nos recomendó un neuropediatra, de lo cual lo llevamos, y efectivamente él observó, yo le platiqué, ¿no? Que pues el niño Emanuel, aparte de ser autista, también tiene trastorno de sueño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él antes se levantaba a las 2, 3 de la mañana y de ahí ya no dormía. De ahí se iba hasta la noche a dormir.
en el transcurso del día tampoco dormía. Entonces, le comentamos todo eso al neuropediatra, de que pues no hablaba, no me oía, no dormía, y él observó, y a través de la observación sí nos diagnosticó de que Manuel pues era un niño con autismo. Y en ese momento, pues nosotros, bueno, yo como mamá, sentí la noticia muy como un balde de agua, ¿no? Porque pues no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar delante del niño, no sabía cómo lo iba a manejar, no sabía muchas cosas. Entonces, esa hora yo le pregunté al doctor qué podíamos hacer. Él me dijo que era un niño con autismo, pero su diagnóstico es nivel 1. Me dijo él que no, que son niños que pueden ser independientes y que teníamos que tener el acompañamiento de un profesional, que en este caso es la psicóloga. En ese momento, pues también nos dijo que teníamos que medicarlo. Yo en ningún momento dudé de medicarlo. Y en ese momento, pues igual lo vine a platicar con mi esposo y llegamos al acuerdo de que pues sí se tenía que llevar con una psicóloga para que nos pudiera ayudar. Y en ese momento pues fuimos con una psicóloga y ella fue la que nos hizo el acompañamiento. Yo le diría que fue un acompañamiento de duelo, porque no aceptas lo que estás viviendo y como que no aceptas también a la persona que tienes al lado. Entonces ya ella nos dijo, nos fue dando terapias de cómo manipular al niño, de que él iba a ser independiente, pero que necesitaba ayuda, de que él iba a poder salir adelante, iba a poder aprender muchas cosas, que sí le iba a costar un poco más de trabajo, pero que sí lo iba a lograr hacer. En esta primera parte de la entrevista, vemos por parte de los padres que si no fuese por un comentario externo a su familia, ellos nunca hubiesen pensado que su hijo tiene autismo, ya que ni siquiera conocían la existencia de este trastorno. Porque Manuel, ha de cuenta, igual, el almuerzo de mi esposa se le pasó a comentarlo, él el primer año comenzó a balbucear, y esos son como que los síntomas que tienen los autismos, igual, el autismo, que pueden hasta decir alguna palabra y después de ahí se les olvida y ya no lo vuelven a hacer. Entonces él su primera palabra fue al año, después lo dejó de hacer y volvió a retomarlo a los 3 años, que fue cuando empezó al preescolar. Pero ahí hay una situación ahí, porque, bueno, yo como mamá, en cierto momento me sentí culpable, porque en ese tiempo yo trabajaba. Entonces yo no estaba al 100% con Emanuel, simplemente los veía yo en las mañanas y en la tarde yo trabajaba. Cuando yo me vine a dar cuenta que Manuel gateaba, yo no sabía. Lo vi porque un fin de semana de mi descanso vi que él empezó a gatear. Y yo dije, ya gatea, y yo no lo sé. Y ya después vi que empezaba a dar sus primeros pasos y yo tampoco sabía. Entonces sí fue como un momento de culpa, porque yo dije, es que Manuel sí empezó a hablar, empezó a decir algunas palabras, pero después de ver que él gateaba y después de ver que él empezó a caminar y yo no sabía, entonces yo dije, me estoy perdiendo muchas cosas de mi hijo, y dejé de trabajar. A raíz de que yo dejo de trabajar, él empieza a dejar de hablar. Y yo dije, bueno, entonces, ¿por qué él dejó de hablar? Si yo ya estoy más al pendiente de él, ya no me estoy perdiendo situaciones que él va haciendo. Y fue donde él dejó de hablar así, de un momento a otro. Sí empezó a burbucear, como diría mi esposo, pero luego lo dejó de hacer. Hasta después de todo el diagnóstico, después de todo de empezarlo a medicar,
fue que él empezó a hablar como al mes que se empezó a medicar y al mes de tener un diagnóstico, él empezó a decir algunas palabras. Él fue empezando a hablar. Este fragmento nos cuenta cómo la madre creía que era su culpa que su hijo no tuviese un desarrollo adecuado. Sin embargo, al lograr conocer qué era lo que sucedía con su hijo, hubo una mejoría que los hacía tener la esperanza de que Emanuel progresara. Y sí ha sido difícil. ¿Por qué? Porque pues muchas veces Emanuel afuera de la escuela se altera, tiene alteraciones, se tira al piso, empieza a llorar, empieza a patear. Y muchas veces pues las otras mamitas te quedan viendo o murmuran o dicen, ay, qué niño grosero, pero porque en realidad no saben el diagnóstico que él tiene. Aquí en la primaria, el año pasado, la maestra que tuvo en primer año, trabajamos muy bien con esa maestra. Lo apoyó, lo integró muy bien. Y la maestra que tiene de educación especial ha sido una maestra que lo ha apoyado desde antes que Manuel entrara a la primaria. Porque el día que yo fui a inscribirlo, me pasaron a hablar con ella. Ella muy amable me empezó a entrevistar y fue inclusive al kinder a hablar con los maestros que trataban a Emanuel para ver cómo iba a tratar ella a Emanuel en la primaria, ¿no? Entonces, desde ese paso, la maestra de apoyo que tiene ahorita ha sido una base fundamental para él hasta ahorita en segundo año. Sí hemos tenido esa aceptación con la sociedad hacia él, pero también no echamos culpa directo porque no había como que es exactamente, no había la información. Okay. Entonces ya ahorita cada año está la semana de inclusión. Ahí nosotros como papás trabajamos mucho en la escuela, en apoyar y dar temas, no sé, en la escuela y a pintar, cosas de inclusión, no específicamente del autismo. Nosotros apoyamos mucho a los niños que andan con silla de rueda, a los que son ciegos o de cualquier discapacidad. Que son sordos. Ajá, realmente nosotros no nada más nos enfocamos en él, sino porque, o sea, que sea todo una inclusión, o sea, para todos. Después viendo lo que viene el día del autismo. Ese día igual nosotros como padres decidimos, o sea, trabajar mucho ya dimos temas a los niños, dimos temas a los papás, ya le dimos temas a los maestros. ¿Por qué? Porque nosotros como papás con hijos con autismo estamos o tenemos la necesidad de que la gente conozca el tema para que lo acepten. Exactamente. Entonces ese es nuestro propósito y es lo que le dije a ella, o sea, vamos a ponernos ese propósito y involucrar a más papás con el mismo tema, o sea, que sean papás con autismo o con otra discapacidad, para que esto se vaya regando, ¿no? Entonces, ir dando temas y platicando, informando, porque si no sé, si la televisión o el gobierno no promueve tanto esto, pero nosotros como papás debemos hacer que esto se vaya sabiendo. Inclusive tampoco la escuela no promueve mucho. Nosotros tomamos la iniciativa este año porque pues vemos que hay una necesidad en él para que sus compañeritos de escuela, tanto de salón como de la escuela, sepan que no es una enfermedad o que no está loco. Porque muchos pueden decir, ay, es que ese niñito de segundo está loco. Pero no está loco, o sea, él tiene una condición, nació con esa condición. Y es lo que nosotros queremos que la gente sepa, pues que los niños y los adultos sepan que él no es de todo eso que se dice, sino que él tiene una condición y que él necesita de la sociedad para poderse integrar a la sociedad, ¿no? Esta fue la historia de Emanuel, un niño que recibió mucho apoyo por parte de su familia y su entorno escolar. Sin embargo, el mundo de afuera lo ha criticado y juzgado. Para él, sería de mucha ayuda que las personas conozcan su neurodivergencia y dejen de ponerle etiquetas como berrinchudo o malcriado.
invisibilizando su trastorno. Ahora conoceremos la historia de Gabriela, una joven con TDAH, que estuvo dispuesta a compartirnos su historia. Sospeché que tenía TDAH por temas de concentración en la universidad. No solo no podía leer las actividades que me dejaban, sino también al momento de prestar atención en la escuela, cualquier pequeño detalle que pasara a mi alrededor me distraía por completo. Vivir con TDAH es muy difícil, pues no solo ha afectado a mi vida cotidiana, sino también el ámbito académico. Pues he tenido no solo detalles al momento de presentar exámenes, sino también al momento de exponer. No solo tengo TDAH, sino también tengo una personalidad de aislamiento social, por lo que no solo tengo temas de concentración, sino al momento de socializar o interactuar con otras personas pierdo totalmente mis habilidades sociales, siendo no solamente una característica mía, sino parte de los síntomas de una persona con TDAH, los nervios y la inquietud. Pues efectivamente las sospechas de TDAH pues eran ciertas. Realmente desde niña tuve muchos problemas que me hicieron ver cómo me catalogaban como una niña rebelde o inquieta, pero realmente no eran más que síntomas de este trastorno. Pero al mis papás no tener esa información en ese momento, pues lo que consideraban ellos era que yo era una niña rebelde o inquieta, o que no se interesaba en las cosas de la escuela, en una niña desobediente, poco paciente, y pues al día de hoy, pues ellos siempre me recalcaban mucho el que yo de niña era muy rebelde. Cuando yo estaba en primero de primaria, mi maestra todos los días mandaba a llamar a mi mamá porque yo me portaba mal. También, mis calificaciones de primaria y secundaria la verdad es que eran muy malas. Sacaba 6, 7, lo mejor que yo sacaba era un 8, pero realmente me costaba mucho concentrarme. Igualmente durante la secundaria la verdad yo considero no haber aprendido nada, porque a pesar de que yo intentara poner atención me costaba mucho. Fueron pocas las veces, igual en bachiller, que realmente aprendí cosas. Muchas veces yo pensaba que era realmente poco interés de mi parte, pero había cosas a las que yo sí le ponía empeño y sin embargo pues a mí me costaba. En mi día a día suelo ver que en mis clases ya de la universidad los maestros preguntan por cosas básicas que yo no sé. Y a veces yo me pregunto, oye, ¿cómo es que saben eso si son cosas complicadas? Y luego me doy cuenta que realmente no son tan complicadas, que solo yo no las sé. O por ejemplo, al momento de que los maestros dejan leer algo, yo no lo puedo leer. A veces pido ayuda a compañeros, incluso me apoyo de ellas para poder realizar mis actividades porque genuinamente no puedo hacer lecturas. Empiezo a leer y al momento de llevar, 2 renglones, mi mente empieza a divagar, me distraigo con mi entorno, me distraigo con pensamientos de cosas que vienen a mi mente en ese momento. El saber que tengo TDAH de cierto modo alivió un poco lo que yo sentía, pues yo pensaba que era una persona incapaz de poder entender las cosas que pasan a mi alrededor o de poder prestar la atención necesaria. Por ejemplo, a veces era frustrante para mí ver cómo todos podían mantener la concentración en una película o en una exposición y mientras yo estoy viendo la exposición ya me puse a ver al compañero, ya me puse a ver que la compañera se está pintando uñas y me pongo a pensar, ¿y si yo se las pinto? ¿Y si yo le elegí otro color y si empiezo a pintar uñas a todos? Y esas cosas solo en un momento, cuando principalmente estamos en una, ya sea exposición o película, que es algo que me pasó el otro día realmente. En una película con un maestro, todos estaban prestando atención. Yo me di cuenta porque no solo estaba yo tratando de prestar atención, sino que al mismo tiempo me puse a mirar lo que estaban haciendo los demás y me di cuenta que todos estaban prestando atención y únicamente yo estaba pensando en los demás, en las uñas de mi compañera, en qué desayuné. Esta fue la historia de Gabriela, quien a pesar de los retos que implicó para ella la entrevista, nos dio a conocer cómo el recibir su diagnóstico le ha ayudado a darle sentido a su vida. Después de creer los comentarios que inclusive su propia familia le decía sobre ser floja
inquieta e incluso catalogada como una persona rebelde, ahora entienden que simplemente era su trastorno. Por último, escucharemos la opinión profesional de una psicóloga dedicada a trabajar con neurodivergencias. Hola, soy Lusitania Sequera y soy psicóloga y maestra en intervención psicosocial. Soy psicóloga de base de la licenciatura, soy maestra en intervención psicosocial y certificada en disciplina positiva. He trabajado mucho desde hace 10 años con niños con trastornos del neurodesarrollo, principalmente autismo y TDAH. Comúnmente trabajo con niños con autismo y con TDAH. Para un consultorio neurodivergente debe de haber un espacio libre para que los niños puedan desarrollarse y trabajar con facilidad. Una de las cosas que no debe de haber dentro de un consultorio neurodivergente es un escritorio donde los niños puedan golpearse. Puede haber una mesita para ellos, sí, pero principalmente un escritorio para adultos es algo que no debería de estar porque justamente interrumpe el espacio en el que los niños puedan desarrollarse. Entonces, esa parte de las adecuaciones que hemos ido haciendo justamente es para que los niños puedan desarrollarse de manera adecuada y sobre todo que sea un espacio que sea amigable para ellos. Bueno, cuando estamos hablando del trastorno del espectro autista, encontramos diferencias desde la parte del espectro, como bien lo mencionas, ya que los niveles de apoyo para cada uno es diferente y dentro del espectro estamos hablando diferencias en cada uno de ellos. Cuando nosotros entendemos que el autismo, aún estando en un mismo nivel, cada niño es diferente, podemos entender que la intervención va a ser completamente diferente. ¿A qué me refiero en esto? Si normalmente nosotros trabajáramos contigo, trabajáramos con alguien de tu misma edad en el mismo contexto, su forma de pensamiento son completamente diferentes. Lo mismo pasa con los niños con autismo. Cada uno es completamente diferente, aún estando en el mismo nivel. Acuérdate, el nivel de ayuda que requiere va de acuerdo a las dificultades que tienen las habilidades que él ha desarrollado o bien se puedan desarrollar. Todo depende de la necesidad del menor, debido a que no todos tienen las mismas características en cuanto a las habilidades que desarrollan en el ámbito educativo, familiar o social. Por eso se hace primero una entrevista clínica, sabiendo los datos generales del menor, la forma en el contexto en el que ellos viven, cómo se desarrollan en el ámbito educativo. Se hacen visitas en ocasiones a las escuelas justamente para conocer cómo se desarrollan y de acuerdo a eso se hace un plan de intervención. Yo creo que es el papel más fundamental. O sea, la escuela y los padres son el ámbito que al psicólogo le van a brindar el apoyo para que todo el trabajo que se hace en un consultorio se pueda desarrollar constantemente en esos ámbitos. La escuela principalmente, si tiene las adaptaciones curriculares o bien el ambiente, es mucho más fácil que el niño pueda desarrollarse académicamente. Ahora, si los padres tienen claro cuáles son las características del trastorno, es mucho más fácil entender cuáles son las conductas que se va a presentar por el trastorno y cuáles son las conductas que se va a desarrollar por ser un niño. Bueno, aquí depende de la neurodivergencia o del trastorno en específico que se vaya a tratar. Recuerden que, bueno, en este caso que yo trabajo más con el TDAH o el autismo, principalmente les muestro a los papás las características. Me ha tocado mucho que los papás vienen ya diagnosticados por parte del neurólogo, por algún otro especialista o bien por las escuelas. A veces es como que ya les dan el diagnóstico y ellos no saben qué es lo que sucede en sus hijos. Entonces, una de las tareas que yo trabajo mucho con los papás es que ellos conozcan cuáles son las características de cada trastorno. En este caso, el autismo o el de TDAH son completamente diferentes. También, cuando hay niños que están comórbidos o que tienen más de un trastorno, por ejemplo, hay niños que vienen con TDAH y autismo y los dos tienen ese diagnóstico y los dos trastornos muestran sus características principales y se combinan, también les explico cuáles son las conductas del autismo y cuáles son las conductas del TDAH. Y me ha pasado, principalmente después de pandemia, hemos tenido un alza más en la parte de la socialización, que los niños, en cuanto a su interacción como tal,
les cuesta mucho desarrollarla. Entonces, principalmente el lenguaje, la interacción social, todos los niños de pandemia de verdad tuvieron una dificultad para poder desarrollar estas habilidades y son características del autismo. Muchos de ellos fueron diagnosticados y mágicamente después empezaron a hablar, según los papás. Sin embargo, no es que mágicamente el autismo no es una enfermedad, no es algo que se vaya a curar y que mágicamente vaya a desaparecer. Al contrario, cuando nosotros tenemos el diagnóstico del autismo, este persiste hasta la adultez. Entonces, le explicaba yo justamente a los papás que el diagnóstico que se pudo haber hecho fue demasiado temprano para poder realmente saber las habilidades del menor. Y ojo, aquí trabajo en la parte conductual. Nosotros al momento de identificar cuál es el contexto del menor, podemos identificar si realmente los papás están ayudando a desarrollar las habilidades o bien están dificultando a que este mismo pueda desarrollar las habilidades. En pandemia, todos los papás ahora sí que guardaron a sus pequeños, sí, no tenían interacción más que con sus hermanos y pues como la mayoría eran papás primerizos, era como el de si el niño hacía entonces ellos sabían que era el agua y se la daban. Entonces prácticamente limitaban el que el niño desarrollara sus habilidades. Ok. Bueno, una de las dificultades que he encontrado dentro de los pacientes que han sido diagnosticados en edades, principalmente en la adolescencia o en la adultez, es entender desde el contexto familiar que la dificultad que estaba teniendo no era a causa del niño, sino que era principalmente por algo que el niño pues no podía desarrollar por ende a la situación que se estaba presentando. Sin embargo, a ellos les cuesta mucho en desarrollar esa habilidad, entender qué es lo que estaba pasando. Muchas veces ellos consideran que están menos o no pueden encajar en una situación familiar o social. Sí, primero se evalúa y se conoce cuáles son las debilidades que pueden tener y sobre todo cuáles son sus habilidades, porque no todo es negativo, al contrario. En esta parte, cuando ya se hace la evaluación de sus habilidades, se trabaja justamente en desarrollarlas. Obviamente esto va en función con la escuela, con los padres, con actividades específicas dependiendo del trastorno y cuando ellos empiezan a poder expresar un poquito más esta situación emocional, también se trabajan las habilidades sociales. Entonces, obviamente, ahí ya la intervención se va a un contexto mucho más amplio y no tan individual, sino más social. Sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú vengas como papá y digas, es que yo estoy buscando una segunda opinión, porque el neurólogo, la psicóloga o cualquier otro profesional que hizo el diagnóstico me lo dijo de golpe y no me explicó ni siquiera qué era. Entonces yo no entiendo si mi hijo está enfermo, si está lisiado, que es una de las palabras que mencionan los papás, o tiene una discapacidad. Cuando ya les explico qué es lo que está pasando, muy allá del diagnóstico, que es una de las cosas que yo manejo mucho, que una persona no se define por el diagnóstico, se define por qué habilidades están logrando y cuáles son las que tenemos que trabajar. Entonces, cuando yo les digo, a ver, quítense el diagnóstico como tal, vean a su hijo como persona, identifiquen cuáles son las habilidades que aún no está desarrollando y en eso enfoquémonos. ¿Por qué? Porque aunque trabajemos la parte de un diagnóstico, también vemos qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer en comparativa con otros niños. Cuando ya les explico esto, es mucho más fácil para ellos entender el diagnóstico. Porque obviamente, ¿quién está preparado para que hoy te digan, pues tu hijo tiene autismo o tiene TDAH? ¿Y eso qué es? Okay. Principalmente la economía. Creo que es una de las cosas que a los papás les cuesta mucho, la orientación, del saber a dónde llevarlo, qué hacer, cómo trabajarlo, y en otras las dificultades familiares. Creo que afecta bastante en el que se pongan de acuerdo quién es la persona que lo va a llevar, quién va a hacer las actividades. Me ha tocado que las abuelitas o los abuelitos son los que están insiste y insiste hasta que ya logran ayudar a su nieto o nieta, y a veces a ellos se les dificulta trasladarse. Y el detalle es que hay una sobredemanda de la atención. Entonces, la atención, por ejemplo, de lo que los papás me han comentado, es que cuando van a un sector público, en cuanto a atención psicológica, las sesiones son entre 1 mes o hasta 2 meses de diferencia para poder asistir, por la sobredemanda.
Entonces, hay cuestiones institucionales y gubernamentales que hay dentro del Estado que justamente, dependiendo del nivel de autismo, es la admisión para los niños. Si tienen una dificultad de adaptación, son los niños que están dentro de la institución. Los que consideran que son aptos para estar dentro de las habilidades sociales y dentro de un sistema educativo, ya no los aceptan. Sin embargo, también esos niños necesitan la atención y orientación para poder desarrollar esas habilidades que aún le faltan. Claro, o sea, pero esto también es parte del interés de los papás, porque también hay otras instancias. Sin embargo, pues obviamente las especializadas en el área están sobresaturadas. Bueno, en este caso, cuando los papás conocen el diagnóstico, saben las características, lo que buscamos es trabajar en la calidad de vida del menor. La calidad de vida siempre es en función a las habilidades que el menor pueda desarrollar. Siempre buscamos justamente que ellos puedan adaptarse al ambiente social en el que se desarrollen. Eso es lo que definitivamente hace que nuestra intervención pueda generar un impacto en la vida de los niños. Buscamos su calidad de vida. Para concluir, muchos jóvenes tienen una opinión positiva sobre la importancia de conocer qué es la neurodiversidad. Hoy en día, gracias al gran acceso que tienen a tanta información, entienden mejor que no todas las personas piensan, sienten o se comunican de la misma manera. Esto ha ayudado a generar una mayor empatía y respeto hacia quienes son neurodivergentes. Sin embargo, esta misma información también ha llevado a muchos jóvenes a que se identifiquen con ciertos trastornos que ven en redes sociales y lleguen a autodiagnosticarse sin consultar a un profesional. Aunque esto puede ser un primer paso para buscar ayuda, también puede causar confusión si no se busca una opinión especializada. Por eso, hablar de neurodivergencia es importante, pero también lo es hacerlo con responsabilidad. No solo se trata de visibilizar las diferencias, sino de entenderlas con respeto, buscar información confiable y, cuando sea necesario, acudir con profesionales de la salud. La sociedad neurodivergente no es una anomalía. Es una expresión legítima de la diversidad humana. A través del caso de un niño con autismo y otro con TDAH, hemos podido ver más allá de los diagnósticos. Descubrimos realidades complejas, desafíos cotidianos, pero también fortalezas únicas y posibilidades inmensas. Escuchamos a quienes acompañan esos procesos desde el hogar y desde la clínica, y comprendimos que el verdadero reto no está en los niños, sino en una sociedad que aún no ha aprendido a mirar con respeto y empatía lo que no encaja en la norma. Una sociedad informada no solo acepta la diversidad, también la acompaña y la cuida con empatía y conciencia.